Tengan buenas noches, Dios los bendiga, en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta preciosa noche de martes, esperando que se encuentren bien, que haya gracia y paz con Dios y con el prójimo, Y bien, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema restaurando al caído. Restaurando al caído. Y vamos a meditar en Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10. Restaurando al caído, número 1. Estos 10 versículos vamos a meditar primero en 5 y posteriormente los otros 5. Restaurando al caído, número 1. Estoy seguro que usted sabe a qué se refiere el tema. Restaurando al caído. Número 1, Gálatas 6, del 1 al 10. Vamos a darle lectura tal como está escrito. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los uno las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. 5. Porque cada uno llevará su propia carga. 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bien, restaurando al caído, dándole la mano al caído. Ese es el tema. La iglesia, llamémosle así, la iglesia de Cristo, aquellos que dicen que son cristianos, tenemos un grave problema que nos cuesta ver con misericordia. Nos cuesta, oiga bien, ver con misericordia, ver con compasión. Y todo eso depende del amor. Del amor. Usted sabe que está la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos, ¿quién es? El amor. Hay 2 mandamientos: amar a Dios, amar al prójimo. Y el amor es el vínculo perfecto.
Tenemos que estar revestidos de amor porque Dios ha depositado el amor en cada uno de nosotros. Ha derramado el amor en cada uno de nosotros. Por eso el tema es restaurando al caído. O sea, restaurando a aquel que ha pecado. Usted se puede imaginar cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el justo, el santo, cómo Él observaba la humanidad caída. ¿Con odio? ¿Con rechazo? No, con amor, con misericordia, con compasión. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, ¿a quién debemos de imitar? Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a iniciar con el versículo 1. Recuerde, restaurando al caído, restaurando al pecador, restaurando a aquel que ha tomado una decisión muy equivocada. Es darle la mano, extenderle la mano, no empujarlo con el pie, no. Versículo 1. Iniciamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismos, no seas que tú también seas tentado. Oiga, este versículo inicia con hermanos. Hermanos en la fe son todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Porque en las congregaciones hay muchas personas, lastimosamente, que no han nacido de nuevo, que no han nacido del agua y del Espíritu. Hermanos, usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Tiene esa certeza, es genuino, es verdadero. Los felicito, las felicito. Porque Dios quiere hombres y mujeres fieles, genuinos, para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hermanas, así inicia. Es para todo aquel que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Y sigue. Y seguimos según lo que está escrito. Si alguno, oiga bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra sorprendido, vamos a hablar de terminología, porque esto debe de quedarnos claro a nosotros. Ya no debemos de andar como el loro. El loro es, no digo oro, no, el loro es una ave verde preciosa. Y ese loro es bueno para repetir. Para repetir. Memoriza y repite. Para eso es bueno el loro. Y lastimosamente, en muchos de nosotros que decimos ser hijos de Dios, de ser cristianos, somos como el loro. Que repetimos, pero no entendemos nada. No obedecemos, no lo ponemos en práctica. Por eso vamos a ver terminología. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Sorprendido en griego, prolombano. Es que se usaba en contextos donde alguien es tomado desprevenido, como si fuese alcanzado por un evento sin haberlo previsto. Sorprendido. Falta del griego paraptoma. Se refiere a una transgresión
o un desliz, una desviación del camino correcto. Es como un error moral o un acto que se aparta de la norma. Además, es ese tipo de falta que no necesariamente es intencional, pero sí necesita ser abordada con restauración. Una vez dicho esos términos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, alguien fue descubierto en X pecado, pero como también puede ser que nosotros conozcamos que haya tomado una mala decisión que le va a afectar su vida espiritual, Por ese, si alguno, cualquiera puede ser, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, en cualquier falta, cualquier pecado, cualquier decisión errónea que haya tomado, ya aquí está señalando una persona, y esa persona está en pecado, y ha sido descubierta, ha sido sorprendida, ¿ah? Se ha descubierto. Ahora bien, seguimos. Vosotros, oiga bien, si algunos encontraron alguna falta, X hermano, X hermana, ahora viene vosotros, que sois espirituales. Oiga, que sois espirituales. Es una condición. Esto espiritual significa madurez espiritual. Madurez espiritual. Pero para tener esa madurez espiritual es un proceso. Es un proceso. Las iglesias están llenas de niños espirituales y unos no han nacido, no llegan ni a niños, pero están llenos de niños espirituales. Y acá dice vosotros que sois espirituales, o sea, ustedes que están en la madurez, están creciendo en la madurez. A ellos se refiere. Ya son dos personas. Aquí dice en plural. Un grupo. ¿Usted cómo se considera? Él, ella, yo, ¿cómo los consideramos? ¿Seremos cristianos maduros? ¿Será cristiana o cristiano maduro? ¿Madurez espiritual? ¿Ha habido crecimiento? ¿Cómo se considera? Es ante el Espíritu Santo, es ante Dios, no ante los hombres. Madurez espiritual, necesitamos esa condición. Y eso es un proceso constante, oiga bien. No, hoy soy maduro y mañana tierno. Y uno hasta podrido, como la fruta. No. La madurez es constante, el crecimiento es constante. Constante, segundo a segundo, el cristiano va creciendo en esa madurez espiritual. Y a eso se está refiriendo aquí en este versículo. Vosotros que sois espirituales. Seguimos. Oiga, lo que tiene que hacer, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle en griego es catartizo. Se usaba para describir el acto de restaurar algo que se ha roto. Poner en orden. Ajustar o reparar. Es la misma raíz que se usaba, por ejemplo, en restaurar redes de pesca o incluso en preparar a alguien para un propósito. Restaurarlo es rescatarlo del error, del pecado, de la mala decisión. Pero dice
con espíritu de mansedumbre. Si ya antes los ha hablado que debe de haber madurez en nosotros para que vayamos y restauremos a aquel que ha sido sorprendido en pecado o en una mala decisión. Espíritu y mansedumbre. Ahora, mansedumbre. Mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre significa poder bajo control. Y le voy a poner un ejemplo que lo conocemos muy bien. Un caballo silvestre, un caballo salvaje. Por eso dice silvestre, dice salvaje. No conoce de lazo. No conoce que alguien lo haya montado. No se deja acercar, no se deja agarrar. Pero hay un hombre que se esfuerza, ¿para qué? Para amansarlo. Para amansarlo. Y el hombre logra amansar el caballo. Ese caballo que es fuerte el caballo, tiene poder, pero es sometida a esa fuerza. Una vez ya ha sido amansado, ha sido sometido a esa fuerza que tiene ese caballo. Siempre la sigue teniendo, pero ya no es aquel caballo chúcaro, aquel caballo salvaje, silvestre, que hacía lo que quería. Ahora no, porque el hombre lo amansó, le pone freno, le pone lazo y lo guía para donde él quiere. Ahora, esa ilustración, apliquémoslo a nosotros. Nosotros, ¿cómo los toma el Espíritu Santo para convencerlos de pecado? Salvajes. Éramos salvajes. ¿Ah? Esclavizados por medio del pecado. El pecado gobernaba nuestra vida, nuestra mente, todo. Es salvaje. No entendíamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No entendíamos. No les importaba el robar, no les importaba el fornicar, el adulterar, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. Y todo eso éramos salvajes, en tinieblas, esclavizados por el pecado. Pero ahora viene el Espíritu Santo y los convence. Recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Ya los amansó, pero sigue amansándonos. Sigue amansándonos. Ahora, tenemos que crecer en mansedumbre. Una persona mansa, un hijo de Dios manso, y es aquella persona que es fácil de moldear, es fácil de guiar, es obediente, y además no hace daño, no agrede, aun aunque la circunstancia sea en una ofensa, él no agrede. No corresponde la misma agresión, no. ¿Por qué? Porque hay mansedumbre, ha crecido en mansedumbre, porque todo esto es de aprender, porque esto es fruto del Espíritu Santo. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué somos tan desobedientes, obstinados, soberbios? ¿Por qué? Porque no hemos crecido en mansedumbre. Esa es la mansedumbre. Ahora, restaurarle con espíritu y mansedumbre. O sea, ¿cómo va a ir alguien orgulloso a querer a rescatar
al hermano o a la hermana que está en pecado, que está en el error, que está en la falta. ¿Cómo? Si es orgulloso, va a llegar con esa prepotencia. No, va a llegar con humildad, va a llegar con amor, va a llegar con misericordia. Y eso solo lo tiene una persona mansa. Moisés era más manso que todos los hombres. Está en la escritura. Ahora usted, ya hablamos de madurez. ¿Hay madurez en usted, en él, en ella, en mí? ¿O somos soberbios, orgullosos, altivos, prepotentes, sin misericordia, sin compasión, sin amor? Ahora, mansedumbre. ¿Es manso usted? Manso, oiga, de mansedumbre. ¿Es obediente? ¿Se deja guiar por su pastor o su líder? ¿Habrá eso en su vida? Claro que tiene que haber. Mansedumbre, restaurarle con mansedumbre. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer. Eso es lo que manda Dios. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida aún cuando andábamos muertos en delitos y en pecados. Ahora hay vida. Y esa vida dice que es en abundancia. En abundancia. En abundancia. ¿Es obediente? ¿Somos obedientes? Usted lo sabe. Ya, aquí no es de estar siguiendo, de estar viviendo un evangelio según mis propios caminos, según mi propia opinión. No, tenemos que aferrarlo a la palabra de Dios. Debemos de aferrarlos a la palabra de Dios. Sigue diciendo, considerándote a ti mismo. Oiga bien. Nos exhorta. Considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. Considerándote en griego, sopón. Significa, oiga bien, observar con atención, examinar. Es decir, es mirarte a ti mismo con honestidad, transparencia, evaluando tu actitud, tus motivaciones, para no caer en la misma trampa, sino actuar con humildad y precaución. Nuestro Señor Jesucristo hacía el llamado: aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y a quién debemos de imitar? Es a Cristo. Es a Cristo. Considerándote a ti mismo. Tenemos que obedecer la palabra. Madurez. Madurez espiritual. Que haya mansedumbre. Obediencia. Obediencia. Seguimos. No sea, oiga, no sea que tú también seas tentado. Mejor lo dice, considerándote a ti mismo. No seas que tú seas tentado. Tentado del griego, perasmos. Perasmos. Es tentación o prueba. Lleva la idea de tener cuidado, de no caer en la misma trampa. Así que Pablo nos está diciendo, no seas arrogante. Vigila tu propio corazón, porque también estás expuesto a las mismas debilidades. Porque no solo se refiere a una tentación puntual, sino a una prueba que pone en riesgo nuestra fe o nuestra integridad. Por eso es tan vital estar atentos, no solo al otro, sino a nosotros mismos, para no caer. Tenemos que reconocer el pecado. Y debemos de reconocer la debilidad que hay en nosotros.
en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que aquí estamos en un hecho de que encontramos a X hermano, a X hermana, que está en pecado, que está en el error, que está en la falta. Ahora nosotros como miembros de la milicia de la fe, de la familia de la fe, tenemos que restaurar a esa persona. Ahora, para restaurar a esa persona, el Espíritu Santo dice, hey, tienes que ser maduro, que haya madurez espiritual, que seas manso, vea, que seas manso, que haya mansedumbre en ti. ¿Para qué? Para restaurarlo, para rescatarlo. ¿Condición de qué? Del cristiano. Y por eso hay que saber aquí, primera de Juan 1:9, que hay que confesar el pecado. Es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, esto es maravilloso si lo ponemos en práctica, si le obedecemos a la palabra, porque lastimosamente el orgullo nos mata a muchos, los está haciendo daño a muchos, somos prepotentes y en lugar de restaurar al hermano o a la hermana, lo que hacemos es criticar, lo que hacemos es juzgar. Y ahí estamos equivocados. Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Pablo a Timoteo lo exhortaba, diciéndole, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otro versículo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oiga, en este versículo está atacando lo que es el orgullo, el egoísmo, la altivez. Eso es lo que está. La indiferencia. Tenemos que hacerle caso a la palabra. Familia, amados amigos de la fe, familia de la fe sanguínea. Tenemos que hacerle caso, obedecer a la palabra. No, yo cómo voy a caer en ese pecado, decimos algunos. ¿Cómo? No, es imposible y ese es orgullo. Pero la palabra lo está diciendo. No sea que tú también seas tentado. No seas que el día de mañana vas a estar en esa misma, o en ese mismo caso, en esa misma situación de pecado que el hermano o la hermana. Por eso dice, considerándote a ti mismo, examinémonos. Un acto de examen. ¿Hay madurez espiritual? ¿Hay mansedumbre? No nos creamos supermanes, porque eso es lo que hay hoy. Solo gente prepotente, orgullosa. Recuerde que estamos en Gálatas capítulo 6, estamos en el versículo 1. Restaurando al caído, al que está en pecado. Y Dios los enseña por medio del Espíritu Santo, su palabra, cómo es el proceso para restaurar o rescatar a alguien. No hundirlo más, no terminarlo de destruir, no. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Oiga,
y cumplid así la ley de Cristo. Y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos la carga de los otros. Sobrellevad, en griego, bastazo. Tiene la idea de cargar con algo, soportar o llevar una carga. Implica ponerse al lado del otro y cargar con su peso, acompañando en su carga, no solo de forma simbólica, sino con un esfuerzo real, como una ayuda práctica, o sea, genuino, verdadero, no con hipocresía. El orgulloso es hipócrita. El orgulloso es hipócrita. Pero acá lo dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. O sea, tenemos que apoyarlos unos con otros. En Corintios, usted lee Corintios, 1 Corintios capítulo 12, ahí están los dones espirituales. Y habla del cuerpo. Y el cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza. Si alguien se duele, todos tenemos que dolerlos. Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros hacemos diferente. Si alguien se goza, todos se gozan. Porque somos de un mismo cuerpo. Aunque somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno. La cabeza es Cristo. Y aquí dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sea la circunstancia que sea, así en general, tenemos que apoyarlos unos con otros. Tenemos que apoyarlos. Seguimos, versículo 2. Y cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Cumplir, del griego plero, significa cumplir, llenar o llevar a cabo. Así que cuando dice cumplir la ley de Cristo, es llenar o llevar a su plenitud esa ley de amor. Es completarla, llevarla a su propósito final, no solo en teoría, sino en acción. Y ese es el grave problema que tenemos, que los quedamos en teoría. Y allí es cuando los hacemos como el loro, esa ave verde que memoriza y dice lo mismo, graba y dice lo mismo. La teoría. Pero la práctica, ¿qué pasa? No los ejercitamos. No los ejercitamos. La ley de Cristo es esa norma de amor, de ese amor incondicional. Oiga, de ese amor incondicional. La ley de Cristo, que va más allá de reglas externas. Es una forma de vida guiada por el Espíritu Santo. El amor es mandamiento de Dios. A pesar que es mandamiento de Dios, ha derramado en nuestros corazones. Además que los ha derramado, es fruto del Espíritu Santo. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Así que cuando cargamos con las cargas de otros, estamos viviendo esa ley, reflejando el amor que Jesús nos mostró. Jesús lo mostró. El amor es de acción. El amor es de hacer el bien. El amor es de dar. Ese es el amor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo se dio, se entregó en la cruz del Calvario para morir por usted, por él, por mí. Por eso es importante que debemos de entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted observa tantos problemas que hay. Problemas, y el mundo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los cristianos están como si son perros y gatos. Algunos así vivimos, como si somos perros y gatos. Mire las redes sociales. ¿Y eso qué edifica? Y cada uno dice la verdad, que dice tener la verdad.
No, usted es libre de creer lo que quiera. Dios llama a hombres y mujeres y predica. Por eso tiene que leer las escrituras. Debe de escudriñar las escrituras y no decirle amén a todo. No, usted tiene que decidir. No. La ley de Cristo, Romanos 13, del 7 al 10. Oiga. 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Acá lleva deuda económica. Pagad a todos lo que debéis. Eso quiero enfatizar. Lleva, pero sigue el versículo donde dice, pagad a todos lo que debéis. Es una deuda, que quede claro, de dinero. Ahora, en el 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero acá se refiere, no debáis a nadie en nada, a deuda, ¿qué? Moral. Este es un nuevo enfoque que le da en el versículo 8. Es una deuda moral constante que debemos de amar, y no importa qué raza sea, qué religión sea, qué secta sea, no importa. Hay que amar hasta el enemigo. Es un compromiso, es una responsabilidad ante Dios. Oiga bien, ante Dios. Aquí no es si yo quiero, o yo pienso, o puede ser así. No. Es de obedecer. Es de obedecer. No debáis a nadie nada. Está refiriendo el amar al prójimo. El amar al prójimo. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Oiga bien, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le parece? Es grandioso. Esto es grandioso. Esto es profundo. Pero ¿cómo es posible que nosotros no cumplamos, no obedezcamos la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. Es el orgullo, es el egoísmo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es la ley de Cristo, la ley del amor. Eso es lo que deben de estar viviendo los que decimos ser seguidores de la causa de Cristo. Es una realidad. No que me ofendió, no que me agravió, no que me hizo esto, no importa. A Cristo, ¿qué es lo que no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Díganme, ¿qué es lo que no le hicieron? Por eso el tema es restaurando al caído, restaurando o rescatando, levantando al que ha pecado. Versículo 3 de Gálatas 6. Seguimos, solo vamos a meditar en 5 versículos. El 3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oiga, qué tremendo. Qué acto engaño que hay en muchos de nosotros, lastimosamente. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas personas que el orgullo, que quieren llevarse a los demás con el pecho? Porque se creen ser algo, pero no son nada. No son nada. Y así mismo se engaña. Hay un acto engaño. Este versículo es un claro llamado a combatir el orgullo. A combatir el orgullo.
El orgullo está en usted, en él, ella, en mí, en todo ser humano está el orgullo. Por eso que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo todos los días, segundo a segundo, para irnos pareciendo a Él, para imitar a Él. Por eso que si alguno es encontrado en una falta, en pecado, pero tiene que, los espirituales, o sea, los maduros, que haya crecido en madurez, pero también debe tener un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, ser un obediente, ejemplar, respetuoso, amoroso, atento. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo nos dice que no nos elevemos a nosotros mismos, porque en realidad, sin Cristo, no somos nada. Como está escrito en Juan capítulo 15, usted va a ver ahí de la viña. Fuera de mí, dice Cristo, nada podés hacer. Nada. Así que es un llamado a una vida humilde, a una vida de mansedumbre, dependiendo de Dios. ¿Para qué? Para no caer en la trampa de la autoexaltación, el orgullo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 17-18, oiga el 17, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oiga, qué tremendo este versículo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿En quién debemos de gloriarlos? Es en Cristo. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Si todo es por gracia lo que hemos recibido, ¿cree que es fácil? Hemos recibido el perdón de pecado. Hemos recibido la salvación. Hemos recibido la promesa de la vida eterna. Tenemos su palabra. Tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no hay madurez? ¿Por qué no hay obediencia? ¿Por qué no hay respeto? Vea los problemas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El mismo Aarón sublevándose a Moisés y la hermana también. Vea, el corazón del ser humano es perverso, usted sabe, engañoso. Es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero ahora en Cristo hemos recibido otro corazón. No es el de piedra, sino el de carne, y hemos sido circuncidados. 2 Corintios 17-18. Sino aquel a quien Dios alaba. Dios lo sabe todo, no podemos engañarlo. A Dios no lo podemos engañar. Este versículo refuerza la idea de no caer en el orgullo, sino en descansar en la aprobación de Dios, que es lo único que realmente importa. Por eso, esta ilustración, estructura, por esta forma que el Espíritu Santo nos da para restaurar a aquel que está en pecado, aquel que ha tomado una mala decisión. Pero la condición de nosotros debe ser ¿de qué? De madurez espiritual, debe ser de obediencia, de fidelidad, Versículo 4. Restaurando al caído, rescatando al que está en pecado. De eso se trata. 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Oiga,
Pablo nos invita a no compararnos con los demás, sino evaluar nuestra propia vida delante de Dios, para no caer en la trampa del orgullo, sino en una humildad genuina, transparente, una fe sin fingimiento, sin fingimiento. No andemos de apariencia, no andemos de apariencia. O sea que debemos de estarlo examinando. En 2 Corintios 13:5, oiga, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros. Oiga bien, a menos que estéis reprobados, a menos que no hayas nacido de nuevo, y los estamos engañando, el orgullo los está engañando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no sobre otro. No comparar lo que estamos haciendo. Si Dios lo usa, gloria a Dios, pero no compare con su hermano, con su hermana. Eso es lo que los está diciendo. Los que Dios aprueba, lo que solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Gracias a Dios que me está usando. Gracias a Dios que esto y lo otro. Pero es para usted. No es para compararse. Ay, hoy mejor. Que esto no camina. Si yo no estoy allí, pues no camina esta obra. Ese orgullo satánico. Satánico. No tenemos que andar comparándole. Hay muchos que se creen mejor. Cuando se cree mejor es porque compara su obra con la del hermano, hasta con el pastor. Nos atrevemos a decir, ay, yo no sé cómo ese es pastor, yo no sé cómo ese es evangelista, y yo sé más. Yo puedo, ¿y qué? Yo hablo en lengua y yo hago esto y lo otro, ¿y qué? Pero ¿quién ha llamado Dios? ¿A quién ha llamado Dios? Dios quiere corazones contritos, humillados, corazones humildes, corazones sinceros, sin doblez, que no sean hipócritas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Y no en otro. Y no en otro. No los andemos comparando. Si al único que tenemos que imitar es a Cristo. Ahora, cada quien, Dios lo llama y se prepara. Te ven los profetas, ninguno fue igual. Cada uno tenía sus cualidades. Los apóstoles lo mismo. Y hoy lo mismo también. Tienen llamado, sí, cúmplalo. Que se cumple el propósito de Dios en su vida. Pero tiene que ser humilde, tiene que ser obediente. Hay que amar. La ley de Cristo es amar. Tenemos que examinarlo. Y el último versículo. Versículo 5. Y ahí lo dejamos. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Oye? Allá dice sobrellevad. A pesar que sobrellevamos cargas de otros que podemos ayudar, en el caso que si alguno es encontrado en una falta, en pecado, pues hay que apoyarlo, hay que sobrellevar, ayudarlo. Porque cada uno llevará su propia carga. Además, la salvación es individual. Es individual. Por eso, si alguno quiere venir en pos de mí, 1, niégase a sí mismo. 2, tome su cruz. Tome su cruz. 3, sígame. ¿Ya los negamos a sí mismos? ¿O hay orgullo? Eso es lo que está atacando aquí. O sea que para restaurar a alguien que está en pecado, debe ser humilde,
Debe ser una persona que ama, una persona que es fiel, una persona que está trabajando en la obra del reino de los cielos. Porque cada uno llevará su propia carga. Pablo está mostrando que al examinar nuestras propias obras, lo hacemos no para compararnos con los demás, sino para asumir nuestra propia responsabilidad, compromiso, responsabilidad y en acción. Porque el reino de los cielos es de acción, de acción. Y ese principio cierra con la idea de que cada uno lleva su carga. Es decir, cada quien tiene una responsabilidad ante Dios, sin caer en orgullo ni comparaciones, sino en fidelidad personal a Jesús. Y para concluir, ha hablado que si alguno es sorprendido, es descubierto que está en pecado, esa persona, oiga bien, ¿qué es lo que sucede lastimosamente? Que no se dejan ayudar. No se dejan ayudar. No reconocen que están en pecado. No reconocen que han tomado una mala decisión. Y a veces se les habla, se les llama. No contestan. Y si contestan, dicen, no, yo estoy bien, gracias por la llamada. Y ya rápido lo cortan a uno. Y se hacen bien indiferentes como si nunca los hemos conocido. Donde hemos estado en una iglesia saludándolo, Dios lo bendiga, hermano, donde hemos estado compartiendo, donde hemos estado conviviendo como compañeros de milicia. Y luego sucede esas situaciones que lo alejan. ¿Por qué? Por la inmadurez. Por la inmadurez. Estamos hablando del que está en pecado. Y el que se deja ayudar, gloria a Dios. Pero el que lo llega a ayudar debe ser una persona madura. Debe de haber mansedumbre en esa persona. ¿Por qué? Porque debe considerarse en él mismo que el día de mañana puede estar así como está el hermano. Por eso el orgullo es atacado aquí, es señalado aquí. Sí, lastimosamente la persona se va de una iglesia y se hace enemigo. Compartimos, dormimos juntos en cabañas y ¿ve? Lastimosamente eso sucede. Pero por eso Dios los habla. Que no vayamos a caer en esos mismos errores nosotros. De alejarlos, hacerlos enemigos de los que somos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amarlo. La ley de Cristo. La ley de Cristo. La ley de Cristo. Bien, Dios los bendiga a cada uno. Sigamos adelante, aprendiendo y poniéndolo en práctica. Eso es lo que manda Dios. Que seamos oidores y hacedores de la palabra. No oidores olvidadizos. Depende de cada uno de nosotros. Pero la palabra es clara. Hoy usted lo sabe. Y si quiere usted seguir leyendo, nos faltan 5 versículos. En la segunda meditación, pues vamos a seguir hablando. Pero puede leer Mateo 18. Ahí habla también. Nos enseña el proceder del cristiano para restaurar a otro. No es antojadizo, no. Dios nos enseña el camino por medio de su palabra. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, sigamos adelante. No desmaye, no desmaye. A través de muchas tribulaciones, a través de muchos problemas, muchos obstáculos, pero estemos seguros que entraremos al reino de los cielos. Dios los bendiga. Feliz noche.